Bienvenidos a Cuenta Regresiva, el tiempo de los emprendedores por TV4. Es un gusto, como siempre, saludarlos. Bienvenidos a esta charla. Quédese con nosotros. Hoy nos acompaña Andrés Pueblea. Él es sí comunicólogo, sí emprendedor, siempre empresario. Digamos que es una persona sin duda echada para adelante y justamente nos vamos a platicar a detalle de todos los emprendimientos que ha hecho, entre ellos tener su propia marca de vino. Andrés, bienvenido a Cuenta Regresiva. Hola Paco, muchas gracias por la invitación. Un gusto de verdad estar aquí con todos ustedes. No, hombre, gracias por hacernos ahí el espacio en tu agenda y tener la confianza para platicar más acerca de ti. Y pues vamos a empezarlo como lo hacemos en Cuenta Regresiva, que es 4 preguntas bajo cronómetro. ¿Listo? Estoy listo. Excelente, vámonos. La primera de ellas, en un minuto, ¿qué es para ti justamente el significado de ser emprendedor? Totalmente lo puedo definir como pasión y encontrar tu propósito en la vida y mezclando esta parte de pasión y propósito, lograr lo que te hace feliz. Cuéntanos, luego si se tiene esta polémica o esta división de opiniones si el emprendedor nace o se hace. Para ti, ¿cuál de las dos o se puede, es válido de ambas? Definitivamente creo que el emprendedor se hace partiendo de que conozca sus características, sus potencialidades, pero si definitivamente no se desarrolla con el paso del tiempo, se quedará en un stand-by, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier persona lo puede ser, pero se tiene que desarrollar. La tercera pregunta, un minuto. Cuando alguien se acerca contigo y te dice, oye, qué padre tu historia, yo también quiero emprender, incluso en algún otro giro que no es el que tú has consignado hasta ahora, ¿cuáles son las sugerencias, las recomendaciones que tú le das? Ok, primeramente, que sea algo que definitivamente tenga conocimiento. Segundo, pues obviamente que sea algo que le apasione. Si algo no te apasiona, definitivamente no te va a durar muchísimo la chispa. Y tercero, pues obviamente visualizar los números, ¿no? Que cuánto es la inversión y sobre todo lo que conlleva, porque no solamente es crear y dejarlo ahí, sino darle una constante y aguerrida lucha para que pues todo se pueda mantener. Y la cuarta pregunta, también con ese mismo tiempo, dentro de tu historia, ¿qué ha sido lo más retador hasta ahora que has tenido justamente para lograr tus sueños de los emprendimientos, de los negocios que hasta ahora has logrado? Yo creo que combinar la vida personal con la parte emprendedora, yo creo que cuando uno es emprendedor, pues vas iniciando y te avientas a todo, ¿no? Te vuelves un todólogo de alguna manera. Y el no perder el equilibrio y tener esta parte, pues al fin de cuentas de familia, con amistades, porque creo que sin eso cualquier persona se queda pues incompleta. Entonces, el reto más grande para mí sí ha sido poder mantener un equilibrio sin descuidar todas las partes que comprende cualquier ser humano. Prueba superada con las 4 primeras preguntas, que justamente lo hacemos para recordar al emprendedor que siempre, como el ser humano, está contra reloj y a veces alcanza el tiempo, a veces hay que hacer que alcance el tiempo. La primera pregunta, ahora ya entrando en este tema de la charla, cuéntanos sobre tu niñez. De todo esto que más adelante platicaremos, ¿ya lo tenías visualizado o de plano en tu niñez querías hacer otra cosa completamente diferente, Andrés? Caray, esa pregunta, fíjate que me la acaban de hacer y creo que sin temor a equivocarme, nunca pensé visualizarme en lo que estoy ahora. Puedo decir que de niño yo era un niño demasiado retraído, poco sociable. Estudié una maestría en comunicación estratégica porque en alguna etapa de mi vida, que fue la preparatoria, me empiezo a desenvolver diferente, ¿no? En un tema de grupo de amistades. El deporte me ayudó mucho en aquel momento, tanto en prepa como en la universidad. Fui seleccionado de voleibol, en la prepa, en la universidad, en las abejas. Entonces, esa circunstancia de compañerismo, de un deporte que te vuelve tan unido y de estrategia tan rápida, yo creo que fue lo que despertó definitivamente en mi vida un cambio. De niño, si yo le preguntaba a Andrés de niño qué quería hacer, yo recuerdo que él quería ser un veterinario, pero de zoológico, de animales, pues obviamente como leones, cebras, jirafas. Y pues lo importante que me ha transmitido la vida es como apreciar y empezar a agradecer los porqués de cada etapa de tu vida, tanto personal como profesional, porque es lo que te lleva pues a tu presente. ¿Y qué tiene que suceder para que justamente más adelante tú te decidas a lo que ahora estás trabajando?
Fíjate que me considero una persona sumamente apasionada, pero una de mis pasiones se llama Guanajuato. Para mí mi estado es una de las cosas que siempre voy a estar presumiendo, de las que he tenido oportunidad de conocer. Tuve trayectoria de cerca de 14 años en gobierno del estado y dentro de los puestos que tuve fue justamente en Secretaría de Turismo, mi último empleo, que era forjar productos turísticos, estas partes de experiencia, entornos culturales, históricos, gastronómicos, de bebidas. Y uno de los proyectos emblemas que me tocó encabezar fue justamente la Ruta del Vino de Guanajuato. Esta Ruta del Vino de Guanajuato que hoy en día pues ya se encuentra muy posicionada, que me encanta saber que ya no solamente México, sino el mundo está visualizando a Guanajuato como un gran candidato siempre para los concursos, estar compitiendo por la buena calidad de vino. Y el conocer todo esto, Paco, yo creo que a mí me forjó esta parte de, obviamente, la relación con los empresarios, su visión. Creo que es algo, si bien se dice mucho de discurso que gobierno y iniciativa privada separado no se pueden lograr nada, hoy más que nunca creo firmemente que la iniciativa privada tiene una contundencia increíble en lo que es nuestro vivir en el día a día como sociedad y que obviamente más allá de los empleos que se otorgan, pues es transmitir esencias. Para mí he conocido empresarios, sobre todo en tema vitivinícolas, que me han transmitido el poder que una empresa siempre pues va a estar detrás de una persona, pero que esa empresa al fin de cuentas está construida por los valores de esa persona, por la hasta circunstancia emocional de esa persona que está detrás. Y pues desde luego cuando tienen un equipo, pues lo van transmitiendo y se hace una familia, ¿no? Entonces, para mí ha sido increíble explorar ahora y empezar a conocer, pero creo que definitivamente esa etapa, ese paso por gobierno, estar en la iniciativa privada, perdón, en la iniciativa pública, me lleva a lo privado por la visión y pues desde luego las relaciones que creo que cualquier persona tiene que desarrollar y partiendo de ver historias de éxito, pero historias de éxito también de guanajuatenses, me dejaron la espinita de poder lograr también lo que es mi sueño, ¿no? Y uno de mis pasiones y propósito para mí es conectar con las personas. Yo siempre he creído que cada momento, etapa que tenemos en nuestra vida, tiene un significado. Y es un escalón para poder amalgamar todo nuestro trayecto en esta vida. Entonces, yo recuerdo que ya en la preparatoria me encantaba exponer, ¿no? Pararme enfrente de mis compañeros, hablar de algún tema. Y conforme pasó el tiempo, yo creo que esta experiencia de los nervios que daban en un inicio, que te invitaran a una entrevista, el pararte frente a un escenario para una capacitación, eran de esos nervios, pero que te gustaban, ¿no? Que al fin de cuentas se formaban como una adrenalina. Y a partir de ahí dije, caray, creo que me está gustando eso. El segundo paso fue que la gente me dijera que podía estar conectando, no solamente hablando bien, sino que lo que yo transmitía podía causar un efecto en ellos. Pero lo último que me faltaba, Paco, era de qué les voy a hablar. Si ya sabía que yo tenía una habilidad para hablar y las personas me estaban diciendo que estaba conectando, me faltaba ese, digamos que botón de encendido para decir con qué me voy a aventar a hablar, porque no solamente se trata de hablar por hablar, sino de algo en que te especialices, que te apasione y desde luego que pues tengas el conocimiento, ¿no? Entonces, la ruta del vino de Guanajuato para mí fue esencial. Yo cuando estoy en un proyecto me encanta tener el conocimiento de lo que estoy hablando, conviviendo y creando. Entonces me meto a estudiar sommelier. Un mundo increíble, totalmente el vino, por cuestión histórica, cultural, sabores, todo lo que implica, ¿no? Entonces, cuando ya empiezo a entender el vino, dije, aquí está. El vino va a ser mi tema, va a ser mi forma de comunicar y de conectar con las personas, que es a mí lo que me apasiona, pero necesitaba saber qué. Entonces, ser sommelier, pues obviamente es dar catas, es hablar de lo que es una cultura del vino, una historia, una creación, porque es un proceso de elaboración
y no solamente para tener un vino en botella, sino todo lo que sucede en viñedo. Entonces, fue ahí donde me percaté que ya había conectado y el propósito se estaba logrando. Vayamos un poco más atrás, Andrés. Ya tenías 14 años dedicado a esto. Si hubieses querido, ya lo tenías dominado y hubieses buscado ahí crecer o en algún otro lugar, pero desde esas trincheras. ¿En qué momento y por qué razón un día te levantas y dices, ok, pero yo ya aquí cumplí mi ciclo y quiero seguir en este tema, pero haciendo mi propia historia? Fíjate que fue circunstancial el hecho de que pues ya también tenía mis proyectos avanzados, desde luego. Ya afortunadamente en Guanajuato pues muchísimos municipios me conocían y me contrataban para dar catas de vino. Ok. Entonces, a la par, pues digamos que en gobierno pues siempre estás con la intención de seguir creciendo, ¿no? Para mí, mi licenciatura, que es Desarrollo Regional, tiene que ver justamente con la creación de planes de desarrollo y estrategias para gobierno. Entonces, como que el objetivo se iba cumpliendo. Pero ya cuando te empieza a gustar, ya tienes la cosquilla de esta parte emprendedora y que mucha gente te dice, es que anímate, ya tu marca la tienes registrada, estás avanzando, la gente te está conociendo, a la par, y ahorita lo platicaremos, pues también de un proyecto restaurantero, dices, pues ya tampoco me da la vida para estar en todo, ¿no? Entonces, poco a poco mis proyectos me empezaron a requerir más de mi atención, a estar presente, y pues definitivamente cuando eres emprendedor, pues el que te tienes que aplaudir, el que te tienes que apapachar, el que le tiene que echar las ganas, el que tiene que etiquetar el vino, el que tiene que entregar el vino, pues de inicio eres tú. Entonces creo que fue ese punto donde yo ya dije, bueno, todo lo que me dejó gobierno y todo lo que en su momento como servidor público pude aprender y pude crear y desarrollar, pues creo que ya de manera interna uno no va sintiendo como esa necesidad de despegar y de volar a un nuevo ámbito, ¿no? Entonces fue esta parte circunstancial, yo en gobierno termino de la mejor manera, y pues obviamente con la amistad tanto en el servicio público y pues con los viñedos que me arropan hoy en día de todo el estado de Guanajuato. Sales con la mira puesta en convertirte en emprendedor y ¿cómo empiezas y por dónde empiezas para ir consolidando lo que tenías acá? A veces te juro que yo creo que muchos de los emprendedores visualizamos tantos puntos para empezar a atacar y dices, caray, ¿por dónde empiezo, no? O cuál es el ABC, porque a nadie nos lo explican y aunque si bien hoy en día pues ya hay muchísimos empresarios que se vuelven como inspiracionales o conferencistas que te hablan acerca de, pues visualizas que tu proyecto es distinto, ¿no? Entonces a lo mejor no la fórmula es tal cual. Ha sido un reto, pero de esos retos que saben bonito, pese a cualquier circunstancia que uno se puede enfrentar como emprendedor. Pero definitivamente lo que sí me dio muchísimo poder o muchísimo como ánimo fue justamente el saber que en el camino te encuentras a otros emprendedores, te encuentras a otras personas que más allá de solamente tú, pues también creen en tu proyecto, ¿no? Y que eso definitivamente te otorga esas ráfagas de luz porque créanme que creo que todos los emprendedores y empresarios vamos en una subida y bajada de emociones, de ganas, de pasión, donde lo único que te salva pues es saber y creer realmente en tu proyecto. Entonces ha sido un reto, pero ha sido bastante emocionante. ¿Con qué empezaste? ¿Como a capacitarte como sommelier urbano? Así es. Sommelier es un diplomado que se estudia, aproximadamente duré un poco más de un año aquí en León, y la realidad es que conocí un mundo para mí desconocido. Y es que seamos sinceros, en México la gran mayoría de las personas no estamos acostumbrados al vino. Correcto. Desde beberlo, muchísimo menos sabemos un poco de cultura, de historia, hasta temas legislativos, porque pues en otros países existen denominaciones de origen, territorialidad. Y cuando empiezo a conocer esto dije, wow, qué mundo tan increíble. Sin embargo, pese a que este mundo es tan increíble, creo que no se comunica de la manera adecuada, porque visualizamos incluso que el vino está llevado a esferas o es un producto tan aspiracional que solamente ciertas personas que saben
que pueden o que tienen el conocimiento previo por cuestión de familia, de que en esas mesas se había una botella de vino para consumir de manera cotidiana, pues los que no estábamos dentro de esa normalidad, pues no te sientes parte de, o sea, no es lo mismo que un tequila, que una cerveza que es tan tradicional en nuestro país. Entonces yo comenté, dije, a ver, creo que uno de los eslabones para hacer llegar el vino al público, pues definitivamente es el sommelier. El sommelier somos los encargados de poder hacer entender, y más allá de entender, hacer que vivan el vino, ¿no? Explicando los sabores, los aromas, pero creo que siempre existía o ha existido en muchos de mis compañeros, que no está mal, pero creo que podemos cambiarlo solamente tecnicismo. Y si bien el tecnicismo de lo que es el terroir, los taninos, cuánto alcohol y esto con toda la parte de elaboración del vino, pues dices, wow, qué interesante, pero termina la charla y ya no te acuerdas de mucho. Lo que yo hice, y por eso me transformo y creo la marca de Sommelier Urbano, es justamente llevar el tema del vino de una manera más fresca, más genuina, sin complejidad, donde si bien la gente va a entender con los tecnicismos, pero tenemos que llevarlo a algo que simple y sencillamente somos los seres humanos y somos emociones. El ser emocional es atacar justamente a las personas desde lo que son. Y no vamos a poder llegar con un producto del que no estamos acostumbrados, pues con solamente una etiqueta que diga cuestiones técnicas o con un storytelling que hable solamente de cuestiones técnicas. Debemos llevarlo a una cuestión más de persona, más de emociones, y pues la experiencia que tuve en la Secretaría de Turismo de crear los productos turísticos, las experiencias turísticas en conjunto con los operadores turísticos, pues me hace romper como este chip de lo que normalmente es un sommelier y empezar a transmitirlo de manera diferente. Fíjate que ha sido algo bien interesante, Paco, porque yo dije, a ver, el vino debe ser para todos y para todo momento. Entonces, yo me he animado a hacer catas en mercados, en plazas comerciales, Ok. en kioscos. Para mí, el llevar el vino y que más gente se entere, porque pues a veces hasta tenemos la concepción de que el vino te va a dar cruda o que definitivamente te va a saber muy feo porque es muy seco, pero más bien el punto es hacerlo llegar de una manera amistosa. Entonces, partiendo de ahí, es que creo el proyecto que se llama Sommelier Urbano, que es mi marca, y yo dije, si queremos llegar a nuevos públicos, no puedo seguir haciendo las cosas iguales. Tengo que hacer las cosas diferentes y quiero ser un sommelier diferente, ¿no? Donde bajo una nueva experiencia, yo le llamo a mi marca la experiencia disruptiva de sommelier urbano, es haciendo tan social el vino que cualquier persona, independientemente de si es de una ciudad que está acostumbrada al vino y eso porque plantan vides o viñedos, o que si su contexto social pues simple y sencillamente no era algo a lo que estuviera acostumbrado, pues mediante las experiencias se puede hacer llegar. Entonces, para mí ha sido algo sumamente emocionante el saber que muchas de las personas que han estado en mis catas urbanas, siempre pregunto cuántas de aquí han probado o han estado en una cata, y bendito Dios, cerca del 80-85% nunca habían vivido algo así. Entonces me otorgan a mí la posibilidad de ser su primer puerta de entrada al vino y saber que muchísimos de ellos dicen, Andrés, yo no sabía que me gustaba el vino, qué interesante es el vino, y pues a partir de ahora yo creo que también es parte de mi vida. Entonces para mí es check, ¿no? Palomita, porque pues más allá de que lo puedan entender, que obviamente es algo importante, lo están viviendo y les está gustando. Entonces ha sido un caminar bien, bien padre de poder conectar mi pasión, mi propósito de vida, de conectar con las personas, pues a través de lo que también se está haciendo muy bien en Guanajuato, que es el vino. Andrés, ¿en qué momento te diste cuenta de que todo el trabajo, el esfuerzo y también los momentos complicados que viviste, como todo trabajo, al ser funcionario público, te iban a ayudar no solamente a irte superando, sino a hacer herramientas claves para tu emprendimiento?
Me refiero a esta parte de las fortalezas que tenía como Productos Guanajuato, aquello que faltaba, las relaciones. Vamos, saliste como emprendedor, sí te hacía falta mucha formación en ese tema, pero en la parte de la experiencia ya tenías mucha. Sí, definitivamente creo que algo importante es que como seres humanos entendamos que cada etapa suma, ¿no? Las personas con las que nos relacionamos suman definitivamente, la experiencia que cada puesto te trae, el convivir con otras mentes, otras ideas, pues definitivamente es un tesoro, ¿no? Es un tesoro. Y para mí esto creo que es lo que, el regalo más grande que he recibido por parte de la vida, pues las relaciones que me han forjado, porque son ellos los que te incitan a crear algo nuevo, ¿no? A visualizar historias tan llenas de pasión, obviamente algunas no tan sencillas, pero que se vuelven pues hoy en día y seguramente aquí han estado más invitados, pues con proyectos de mucha lucha. Si bien no tenía yo el conocimiento o no vengo de una familia de empresarios, pues para mí el rodearme de estos grandes tesoros fue el no sentirme el caminar solo. Yo recuerdo mucho cuando empezaba este proyecto y que decido salirme de gobierno, una de las cocineras tradicionales, porque yo convivía mucho con las cocineras tradicionales, se llama Sara Arbizu, una cocinera de San José Iturbide, me manda un mensaje, porque pues, siempre hay gran afecto, ¿no? Con quien te relacionas tan seguido. Y me dice, Andrés, yo solamente te digo algo, disfruta el trayecto. Y te puedo decir que hasta hoy en día, esa frase, cuando a veces te estresas, cuando tienes que ver temas contables, cuando luego el tema de las cobranzas y luego vete a una parte de marketing, pues claramente somos seres humanos, ¿no? Y visualizas y es un entorno, un abanico tan grande que luego dejas como de disfrutar el momento. Entonces trato de respirar y te juro que esa frase de Sara Arbizu, disfruta el trayecto. Entonces creo que de las cosas que más me han dejado hoy en día, las relaciones, este tipo de consejos, pues es definitivamente el que no tienes que ir corriendo siempre, que el detenerte también es fundamental, pues para disfrutar de lo que soy. Por ejemplo, para mí esta entrevista también es un aplauso para mí, el de darme este respiro y compartir con quien nos esté viendo y escuchando, el saber que la vida también va de esto, ¿no? Que la vida es compartir, que la vida es ser alguien que pueda sumar y que que te permitas a ti mismo que mucha más gente te sume. Entonces, yo creo que definitivamente esto que viví, como bien lo mencionas en gobierno, pues fue una catapulta, pero no siempre entendemos o no siempre hilamos todo nuestro pasado para darle peso en nuestro presente. Te vas capacitando, vas viendo de qué forma constituir todo lo que se requiere para tu primer emprendimiento. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cuánto tiempo pasó para que tú dijeras, ya está todo listo, ahora sí tengo que comenzar a vender y luego pensar en las primeras, en los primeros logros? Sí, claro, digo, primero son los primeros pininos, ¿no? Yo recuerdo, Paco, que la primera cata de vinos a la cual yo asistí, cuando antes no sabía absolutamente nada de vino, pues fue una circunstancia y una experiencia donde me sentí como cuestionado, ¿no? El sommelier todo vestido de negro, yo veía que tenía una cadenota y como un plato plateado, yo dije, caray, ¿qué es eso? Él hablaba de tecnicismos y cuestiones muy interesantes, desde luego, pero que cuando no estás inmerso en ese mundo, te sientes como un poco, ¿cómo decirlo? No te sientes seguro, ¿no? Y ya cuando dijeron, es que huele a frutos rojos, ¿y ahora qué voy a decir? Caray, si esto es lo único que me huele. Pero partiendo de esa experiencia que tuve de estar presente en esta cata, fue decir, no, tenemos que cambiarlo. Tenemos que hacer también cosas distintas. Entonces, cuando le platicaba a mis amigos, voy a hacer una cata de vinos. Y todos, pues es que no somos de vino, somos más de tequilita, somos de cerveza, pues lo normal, ¿no? Whisky, lo que quieras. Pero esa cata de vinos la voy a hacer maridada con taquitos al pastor.
y la voy a hacer en la cochera de la casa de mis papás, que está amplia, ¿no? Y todos así como, ah, caray, ¿por qué? ¿Por qué lo pensé así? Porque definitivamente la primera vez que, o cuando quieres tomar, para echarte un traguito, lo que quieras, pues primero es entre amigos. Debe ser casero. Es donde mejor te la pasas y como que más cercanía tienes con tus amigos y con los conocidos. Y tercero, pues definitivamente, ¿a quién no nos gustan los tacos en México, no? Digo, habrá quienes no, pero la gran mayoría amamos los tacos. Entonces yo dije, voy a hacer una cata de vinos, va a ser con taquitos al pastor. El sommelier ya tenía la marca de sommelier urbano, ya había trabajado ahí en el proceso del registro y demás. No solamente se va a presentar el sommelier, va a dar show, va a bailar, va a hacer cosas distintas que quita la parte como muy cuadrada y rígida de un sommelier que pues normalmente está visto así, ¿no? Como muy recto, como alguien de una personalidad de solamente mucho conocimiento y no vas a esperar como tanta sociabilidad en su trato, ¿no? Entonces, cuando la gente empieza a ver que un sommelier está haciendo cosas distintas, claro que recibí buenos comentarios, pero claro que recibí también comentarios de los puritanos del vino, que qué estaba haciendo un sommelier así, ¿no? Pero yo sabía que eso también podía pasar. Sin embargo, la parte con la que yo me quedaba muy tranquilo es que estaba llegando un público distinto que posiblemente nunca se hubiera interesado al vino si no lo hubiera hecho mediante acompañarlo con taquitos, que el sommelier estuviera vestido de una manera distinta y no tan rígida, que la cata de vinos fuera en un tema casero, donde no se sintieran como en vulnerabilidad por estar en un gran restaurante. Y partiendo de ahí es que me empecé a ser tan aliado de tantas personas. Uno de ellos es mi amigo Paco Granados, donde me ha invitado a sus desfiles y pasarelas de moda. ¿Sabes qué, amigo? Va a haber una pasarela en el Mercado Hidalgo de Guanajuato. Me gustaría que se diera una cata de vinos en el Mercado Hidalgo de Guanajuato. Por supuesto que estoy dentro, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias disruptivas, que así le llamo, desde luego socializa el vino. Desde luego le quitamos esa lejanía, esa circunstancia que en México visualizamos como tan aspiracional y pues lo vuelve para todos. Bien, comienzas ya a hilvanar las ideas, plasmarlas en la realidad. ¿En qué momento comienza a ser algo más que un tema de, pues de gusto, de apasión, que te apasiona, pero que realmente sea rentable? Porque si no, como bien lo sabes, pues se puede convertir en un mero pasatiempo. Totalmente, sí. Tienes que cuidar muy bien los números, no tienes que decir sí a todo, porque pues definitivamente cuando vas iniciando y vas haciendo esta parte de emprendedor, pues tienes un montón de invitaciones, pero en ese montón de invitaciones casi el 90% es pues échanos la mano, ¿no? Sí, sí, Y sí. como colaboración, claro que hice muchas así, pero llegó el momento donde dije, bueno, no solamente sommelier urbano se tiene que componer de catas de vino, porque no me va a dar. Digo, obviamente cobro mis honorarios, obviamente yo llevaba la bandera siempre de los vinos de Guanajuato, pero necesito otras líneas de negocio dentro de sommelier urbano para que esto sea soportable y sobre todo sea más diversificado. Entonces, sommelier urbano actualmente se compone de 3 líneas estratégicas. Uno son las catas urbanas. Segundo es urbano, es mi vino, pensado justamente en el público al que voy dirigido. Es un vino frutado, fresco, muy casual, sin nada de estructuras complejas, porque mi intención, más allá de solamente presentar un vino con grandes características que me encantan, sí, pero definitivamente tengo que llevar una coherencia de lo que estoy haciendo como sommelier con el producto que voy a presentar. Entonces, este vino, en conjunto con el viñedo que me está haciendo ahí el favor de, pues, de su infraestructura, prestárnoslo para poderlo realizar, nos metimos, literal, me metí al viñedo, empezamos a cortar las uvas, el proceso de elaboración, diferentes pruebas, hasta que quedó a como yo creo que el público me pedía que les llevara un vino, ¿no? En las catas me decían, Andrés, ¿no tienes un vino más dulcecito? Como algo más afrutadito. Es que este está muy seco, está rico, pero está muy seco. Entonces, creé este vino urbano, que es un vino, la inspiración es vivir una vida
con simplicidad, porque la simplicidad es la máxima sofisticación. Para mí, el ser simple es lo más genuino, es lo que puedes ser tú. Y este vino, definitivamente, en su simplicidad, detona todo lo que es ese viñedo. Está otorgando lo que es la uva, pero también tiene esta parte fresca, una circunstancia de sabores a frutos rojos, olores a rosas, a diferente parte floral. Pero algo interesante de este vino es que yo dije, vamos a buscar la memoria gustativa del mexicano. El mexicano estamos acostumbrados a lo dulce, a los sabores, nos encanta lo fresco, pero nos encanta la soda. Entonces necesitamos oxigenar este vino para que en boca tenga ese chispa y que en cuanto lo tomes digas, ah caray, como que yo ya había bebido algo así, pero en realidad es un vino. Entonces créeme que la fórmula me ha dado muy bien porque muchas de las personas que no están acostumbradas al vino me dicen, sí me gusta el vino. Y eso se vuelve entonces una puerta de entrada para las personas que antes ni siquiera lo consideraban, pues hoy en día ya están buscando urbano, ¿no? Y eso es padrísimo. Y no me quedo con que solamente buscan urbano, ya están buscando el vino. Ese para mí es también uno de los logros porque no solamente es buscar como sommelier que busquen urbano, es buscar que amplifiquen porque a medida de que vas catando, vas probando más vinos, pues tu memoria gustativa se va ampliando un poco más, ¿no? Entonces, esta es la segunda línea. Y la tercera donde dije, vamos a ser completamente disruptivos, pues el sommelier urbano tiene que llegar en una moto. Andrés, ¿cómo que en una moto? Sí, yo siempre soñaba en tener la moto wine. Créeme que desde que estaba estudiando, yo decía, imagínate qué interesante sería ver un sommelier llegar en un motocarro, ¿no? Un moto con cabina, o como un food trucks de vinos, a eventos sociales, corporativos, donde el público se acerque hasta por la innovación o algo tan diferente y a partir de ahí el público empieza a probar vino. Entonces, la Moto Wine es, para mí, con orgullo decirlo, es la única cava rodante de vinos en México que se vuelve literal un bar wine y que lo estamos llevando a diferentes eventos y ha sido un éxito porque se vuelve una experiencia. Más allá de solamente ofrecer vinos, me puse a echarle coco y hacerlo esta experiencia también muy cultural. Las personas, haz de cuenta que se suben a la moto, le ponemos audífonos, enfrente tienen una tablet donde los enseñamos a catar el vino en tan solo un minuto. Entonces, la gente, si bien ya está disfrutando del vino, está conviviendo en un tema social, también se vuelve algo interesantísimo que pueda subir a la moto y esta parte que luego ves en la gente o los sommeliers haciendo como con la copa, como jugando, ¿no? Pues ya lo entienden el porqué, o ya entienden el porqué, los aromas, los sabores. Y eso la gente se va contenta, les ponemos dos catas, una técnica y otra un poco más chusca, de lo que a todos nos pasó cuando bebimos vino por primera ocasión y que nos sentíamos como que él sí sé, pero por dentro no digas nada, que la verdad es que no me gustó. Entonces, para mí ha sido algo bien interesante el que la gente visualice el vino ya no en un escalón último como algo inalcanzable, sino que el vino como en Europa yo decía, el vino debe ser banquetero. Y cuando yo decía eso en un speech, mucha gente, No, bueno. ¿cómo? ¿Cómo que el vino va a ser banquetero? Caray, váyanse a España y la gente está tomando su copita de vino o desde la misma botella ahí porque es normal para ellos. Digo, es otra cultura, están acostumbrados. Pero ¿por qué no puede ser en México, no? Entonces, creo que para mí ha sido una satisfacción que de manera diferente el vino esté ingresando a los gustos de nuevas personas, de nuevos públicos, pero definitivamente tenía que ser de manera diferente. Es por eso que Sommelier Urbano, pues siempre apostamos por estar llevando una experiencia distinta, disruptiva, pero siempre con la intención de que el público se sienta parte de y que el vino ya forme parte de su vida. ¿En qué momento se llega la oportunidad de consolidar lo que estás viviendo con el tema de sommelier urbano, pero también diversificar al tema restaurantero como socio de Tierra Mestiza? Así es. Bueno, Tierra Mestiza es otra de mis pasiones porque yo comenté que Guanajuato es uno de mis grandes, grandes pasiones.
y la gastronomía que tenemos en Restaurante Tierra Mestiza es justamente el rescate de los platillos regionales, esta lucha por conservar lo identitario, nuestros productos endémicos, que luego parece, y muchas veces pensamos que la gastronomía de Guanajuato se limita a cuestiones muy básicas, pero la verdad es que no, es riquísimo, ¿no? Es tanta diversidad de sabores que en conjunto con mi socia Lidia, que ella siempre ha estado muy apegada a la gastronomía, me dice, amigo, ¿sabes qué? Tenemos que forjar un proyecto en León donde la cocina guanajuatense sea un motivo de orgullo, primero para los leoneses, segundo, pues para los que vengan también del estado de Guanajuato, y decir que en nuestro estado también tenemos una muy buena gastronomía, rescatando sí las recetas de la cocina tradicional, pero también poniéndole esa parte gourmet y vistosa que a todos nos gusta ver en un platillo ya más bonito. Eh, entonces, partiendo de ahí, a la par, más o menos a la par, ya iniciábamos con Tierra Mestiza en los proyectos. Yo ya estaba como sommelier urbano y pues llega el momento donde dice la vida, o te animas o te animas. Estamos dentro de Parque Explora, en la Libélula, se empiezan a competir las propuestas, ¿no? Porque habían diferentes marcas y reconocidas y de cadena que querían ese recinto, un recinto fabuloso que quien no ha ido últimamente a Parque Explora, pues la Libélula yo siempre les digo a mis amigos, porque muchos dicen, Andrés, es que tengo muchísimos años que no voy a Explora desde que era niño, ¿no? Es como un estadio chiquito de fútbol europeo que pues obviamente asimila a ser una libélula. Entonces pues la competencia estuvo fuerte, nos metimos a competir con marcas ya bastante posicionadas y no solamente en León, sino en Ciudad de México. Pero la propuesta guanajuatense ganó y para nosotros fue como una felicidad inmensa de saber que pues estaba alguien más creyendo también en esto, ¿no? Entonces, pues ha sido también otro reto, porque si me preguntas, Paco, ¿pensaste llegar a tener en tu vida un restaurante? Yo te diría, jamás, jamás. Soy tragón, eso sí, comelón de todo, pero definitivamente el ya tener un restaurante, yo me he quedado sorprendido y admirando a las gentes que ya tienen sus restaurantes de años y sus cadenas súper desarrolladas, la verdad es que me quedo sorprendido y pues te deja boquiabierto que es un negocio que requiere de verdad mucho conocimiento y son varias vertientes las que tienes que ir trabajando. Andrés, si comentabas que el tema de abrirte mercado en el tema de los vinos no es sencillo, justamente por el consumo que se hace en México, que por fortuna en entidades como Guanajuato poco a poco ha ido creciendo, el tema del convertirte en empresario restaurantero también es uno de los giros más complicados. Cuando inicias, cuéntanos cómo fue la experiencia, qué fue lo más complicado. Ha sido un sube y baja de emociones, no te puedo dejar mentir que sería una mentira decir que todo ha sido sonrisas y un caminar sin obstáculos. Para nosotros, ese recinto que es tan emblemático, pues a la par, el que no se encuentre sobre una vialidad como lo es un bulevar, pues definitivamente tenemos un reto, ¿no? Sí. Porque la gente tiene que llegar a pie caminando más de 600 metros, ¿no? Dejar el coche en un estacionamiento de Parque Explora y entrar caminando. Reto número 1. Reto número 2, no nos quisimos meter con gastronomía que nos pudimos haber ido por ahí, de pizzas, hamburguesas, que al fin de cuentas, digamos que pues es algo muy vendido, ¿no? Entonces, el seguir manteniendo y ondear nuestra bandera de la gastronomía guanajuatense ha sido un reto porque, pues primeramente la gente, los mismos guanajuatenses ni siquiera sabemos que existe. Correcto. Entonces, créeme que desde luego nos consideramos tanto Lidia y yo como unos locos de que siguen teniendo ese concepto, porque nos dicen de repente, pues ya diversifica, ya mete pues algo más comercial, ¿no? Pues ¿por qué no unos bowls? ¿Por qué no unas salitas? Y para nosotros es, si metemos eso, nuestra esencia, nuestro motivo, nuestra misión, pues estaría perdiendo completamente. Como sabemos, bueno, León es una ciudad que se vuelve de modas.
Cuando algo inicia, la gran mayoría de la ciudad quiere estar presente para probar, para vivirlo. Entonces, los primeros meses fueron importantes, pero también nos enfrentamos con el reto. Estamos dentro de Parque Explora, pues llega época de feria. Y tú dices, Andrés, pues qué increíble, ¿no? Toda la gente la tienes ahí porque va a la feria. Pues no, la realidad es que por la logística de la feria se envalla por completo el Parque Explora. No teníamos presencia por más de 4 meses, de muy pocas almas nos visitaban. Y sobre todo cuando vas arrancando, imagínate lo que era No, para nosotros esto, rentas, obviamente el pago de nóminas, teníamos un personal bastante amplio porque en su momento iniciamos con desayunos, comidas y cenas. Entonces en total teníamos cerca de 24 colaboradores. Entonces, nosotros con todas las ansias de que llegara la gente, pues definitivamente la dinámica nos comió de que, pues imagínate, empezaron con Lustopía, ¿no? Noviembre, diciembre. Luego toda la parte de feria, enero, febrero. 4 meses donde nosotros estábamos con todas las ganas, pero también pues con la dinámica en contra, ¿no? Pues había que apechugar. Obviamente empiezas a preguntarle a quien sabe, porque pues obviamente yo no sabía nada de restaurantes. Mi socia Lida tuvo un restaurante, pero en magnitud más pequeña. Asociarte con otras personas que puedan tener una visión de cómo sacar adelante. Y en esta ida y vuelta, Paco, ha sido algo que definitivamente se vuelve satisfactorio el que la gente ya empieza a regresar. Es que me recomendaron. Y es que es qué importante porque vienen la próxima semana familiares de Nuevo León. Entonces los voy a traer aquí porque les voy a decir que sí tenemos gastronomía guanajuatense. El ir creando ese sentido de pertenencia en los mismos leoneses, en la misma, nuestros clientes que ya son de casa, pues, se ha vuelto para nosotros una tranquilidad de que el apechugar por tiempo, pues poco a poco está dejando sus creces, ¿no? La verdad es que ha sido, pues también el variarle. Tuvimos, ahorita hoy en día nuevamente somos desayunos y almuerzos, porque si nos íbamos a un tema completo, pues tienes que pensarle en tema de números, ¿no? Si es redituable o no. La intención es sí regresar a un tema completo de horario amplio, extendido, pero pues bueno, ahorita vamos pensando en justamente mejor rentarlo como recinto para eventos. En Restaurante Tierra Mestiza tenemos una capacidad para hasta 180 personas. Es un proyecto ambicioso, pero que también hay que entender que si la dinámica de un parque, porque estamos dentro de un parque, la afluencia normal va a ser de día, va a ser en la tardecita, pues en la noche, ¿cómo le puedes hacer? Pues ya nos han preguntado varios y hemos tenido eventos privados, ¿no? Oye, fíjate que quiero hacer un networking empresarial, entonces pues ya llegamos a un acuerdo con la Cámara de Empresarios, con cierta empresa, y el recinto pues se los rentamos, ¿no? Entonces se vuelve una nueva línea de negocio que tuvimos que explorar porque pues obviamente uno cuando inicia un proyecto dices, pues es restaurante, pues debe seguir siendo restaurante, pero tienes que empezar a analizar más cuestiones. Entonces ahorita ya estamos con esa amplitud de que el recinto son 3 zonas. Una zona es la terraza que da literal al parque, es una zona fresca, sí, donde pues el contacto con la naturaleza lo adoras porque al fin de cuentas te encuentras fuera de un ambiente de ciudad, del ajetreo, del tráfico, ¿no? Entonces ya con el contacto con la naturaleza a la gente le gusta mucho. Ahí tenemos un nido que se vuelve uno de nuestros emblemas, está hecho con ramas, como construcciones, digamos, un poco similares a las que se tienen en Playa del Carmen, por decirlo así, es un arquitecto de aquí de León no lo hizo, un artista de aquí de León. Entonces se vuelve muy instagramiable y para la gente es muy cómodo estar afuera. La parte de adentro quisimos que fuera la cocina abierta. O sea, tú puedes ver a las cocineras haciendo todo, pues y los aromas, los sabores luego se empiezan a sentir cuando estás en la sala de adentro. Y en la parte de arriba es donde tenemos una zona más privada, que justamente es donde estamos teniendo
ruedas de prensa, bendito Dios, ahí hemos sido muy bien aceptados por los medios de comunicación, los queremos mucho, siempre que van nos apapachamos en las ruedas de prensa y se ha vuelto el recinto donde muchos de los eventos turísticos, por la esencia que los municipios visualizan de Guanajuato, pues que está un restaurante con la esencia de Guanajuato, ¿no? Entonces, estas dinámicas pues te van forjando a que, pues si bien el proyecto sigue como restaurante, pues tienes que visualizar en época de vacas flacas, el cómo pensar de esa fuera de la caja, pues para crear otra línea de negocios. Andrés, hasta ahora dentro de tu historial, ¿cuáles han sido las principales satisfacciones que has tenido? De las principales satisfacciones, uno, es saber que estoy cumpliendo con mi propósito y que mi pasión por Guanajuato lo estoy compartiendo con más personas. Ese yo creo que es el más grande. Dos, el que las personas que han probado el vino, han ido a una cata, han contratado la Motoguay, han ido al restaurante, se quedan satisfechas por las características humanas de hacer llegar lo que estoy tratando de brindar, ¿no? Y tercero, pues desde luego el tema familiar. Para mis papás y para mis hermanos, o mi abuelo, todavía tengo en vida, bendito Dios, uno de mis abuelos, es ver como el orgullo de alguien que se está atreviendo a hacer cosas, pues de lo que no estábamos acostumbrados en familia, ¿no? Y pues te lo quedas en el corazón de decir, ay caray, qué bonito se siente que cuando la gente habla de Andrés frente a mis papás, pues ellos me dicen, ay, es que nos sentimos muy orgullosos. Entonces, más allá de una cuestión en otro sentido, yo creo que el tema personal definitivamente es lo que más me ha hecho sentir que está valiendo la pena. ¿Cuál es ese sueño que tienes y pues no vas a descansar hasta que lo logres? Sommelier urbano no solamente se trata de ser Andrés Pueblea. Sommelier urbano tiene la visión de que en todos los municipios de Guanajuato existe un sommelier urbano con su moto, haciendo llegar las catas urbanas, que en el Bajío, en las principales zonas del Bajío, como Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, esté presente sommelier urbano. Y para mí, hablar de la Motoguay no es solamente hablar de Andrés Pueblea o del sommelier urbano, es llevar la bandera de Guanajuato y decir, caray, esta es la manera diferente de que de los vinos de Guanajuato puedan presentarse y hacerlos más cercanos, ¿no? Eso en cuestión de esta marca. En cuestión de Tierra Mestiza, la verdad es que la satisfacción más grande que para mí y el sueño es que esto se pueda hacer multiplicable. Si bien es un reto, porque tan solo mantener un restaurante y en un proyecto así de grande, pues es una curva, ¿no? Y es un momento donde tienes que llegar pues a estar en números tablas para empezar y ya después comenzar a tener un retorno de inversión. Pero no nos limitamos a que sea un espacio físico, sino queremos forjar ahora que esta gastronomía esté presente en los eventos de manera como un catering, cocinas, contratar a cocineras tradicionales. Y a cocineras tradicionales me refiero a que existen tantas cocineras sin el título en casas, donde todos tenemos una tía, una mamá, una abuelita que dices, caray, cocina delicioso. Sin embargo, nunca se le ha dado como este aplauso merecedor o esta presencia frente a más personas, que uno de los proyectos que estamos por lanzar con municipio, ya platicamos por ahí, vamos a ver cómo se va dando, es crear un concurso de cocineras de todo León, donde presenten su platillo que les hace sentir orgullosos cuando va su familia, ¿no? Que voy a sacar mi platillo. Y este tipo de platillos irlos encartando en el restaurante, darles el reconocimiento como personas, llegar a un acuerdo de ganancia con ellas, porque también hay hombres que cocinan increíblemente bien. Y este tipo de platillos empezó a llevar a diferentes eventos. Entonces, a eso me refiero con multiplicar Tierra Mestiza, de salirnos de nuestras instalaciones para también poderlo llevar de otra manera, pero que sea la gastronomía guanajuatense lo que ya una persona al contratar un catering para cualquier tipo de evento, pues piense justamente en lo que es nuestro. Andrés, hasta ahora, ¿cuál fue ese día o ese momento más complicado en tu vida que esperas no vuelva a suceder,
pero que si en caso de que se tuviera que vivir, retomar nuevamente, pues nuevamente vas a levantarte y a seguir. Bueno, yo creo que cada etapa tiene sus retos y complejidades, ¿no? El soltar personas, el soltar proyectos, pues definitivamente no siempre lo traes tan calculado y que desde luego puede llegar de bote pronto. Una de las etapas que yo creo que más me marcó en mi vida fue en etapa universitaria, donde tenía mi núcleo de amigos. Por cuestiones de la vida y circunstancias, pues digamos que me tuve que alejar. Para mí fue un múltiple duelo y que obviamente son etapas tan importantes lo que es la universidad, que visualizas que para siempre van a estar, ¿no? Definitivamente la pasé muy mal porque hubo cuestión amorosa inmiscuida, hubo cuestión de amistad, hubo cuestión de proyectos que yo estaba forjando en ese núcleo. Entonces, el que por salud mental yo decidiera partir, pues desde luego en su momento yo me sentía que me había ido por cobarde, ¿no? Pero definitivamente, pues en cuestión psicológica me enseñaron a entender que pues era lo más sano, ¿no? Entonces, pues yo creo que fue una etapa que desde luego dolió, pero yo creo que justamente fue uno de los puntos clave para empezar a desarrollar y conocer nuevas personas, nuevos entornos y maneras de ver la vida muy distintas, que definitivamente creo que si no hubiera pasado eso, mi visión hoy en día sí sería distinto. Que obviamente no estoy diciendo que no haya agradecido aquella etapa, pero definitivamente el haberme soltado de un núcleo me permitió tener una amplitud de visión, de relacionarme con más personas, con otro tipo de desarrollo personal y profesional, pues que también sumaron, ¿no? Entonces, pues es algo triste, pero a la par bonito que me pasó. A la gente que tiene intención de emprender o que está iniciando en este mundo del emprendimiento, ¿cuál es la frase motivacional que les darías? Definitivamente sería lo que me dijo Sara Arvizu, ¿no? Disfruten el trayecto. Si la visión o las ganas de emprender en algo es tan fuerte, disfruta el trayecto. Va a haber momentos complicados, sí. Va a haber momentos de sonrisas, disfrútenlas más. Pero que cada uno de los instantes o momentos que se alcancen a vivir, por complejos que parezcan, lo disfruten. Pero también que podamos entender que esto obviamente debe ser un negocio. Y que si en algún momento tienes que dar retirada, no te lo tomes como algo catastrófico, ¿no? Sino tómatelo como una parte de experiencia. Yo he escuchado muchos entrevistas donde mencionan que los grandes empresarios pues han tenido de proyectos y muchísimos fracasaron, ¿no? Entonces yo creo que es parte del estar curioseando, del estar buscando nuevas formas, pero es eso, disfrutar el trayecto, inclusive cuando la retirada tenga que ser obligatoria, y si no lo es, pues todavía disfrútalo más, ¿no? Andrés Pueblea, un gusto platicar contigo. Gracias por acompañarnos y contarnos más acerca de tu historia. Sommelier urbano y Tierra Mestiza, domicilios, espacios en internet, ¿dónde pueden localizarlos, por favor? Claro que sí. En el restaurante Tierra Mestiza estamos dentro de Parque Explora, literal, a un lado del Centro de Ciencias Explora, en La Libélula. Un recinto que está al lado de la feria, para quienes no son de León o no ubican un poco. Y las redes sociales, Restaurante Tierra Mestiza, tanto en Facebook como en Instagram. Y Sommelier Urbano también, redes sociales, Facebook e Instagram. Y ahí pueden tener más información de lo que son las catas de vino, las presentaciones. Este fin de semana que viene vamos a estar en San Francisco del Rincón, en el Festival del Pambazo. Luego vamos a estar en otros eventos también de otra parte del estado, justamente compartiendo lo que es la esencia del vino. Tema de urbano, con todo gusto, y también la Motowine para que puedan hacer sus cotizaciones. Excelente, gracias por acompañarnos, Andrés. Y recuerde que si usted quiere emprender como Andrés Pueblea, su tiempo ya está corriendo.